Hola amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme hoy. Es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. El objetivo no es brindar solo información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y puedan edificarse todos en venir a Cristo. Bueno, sigamos adelante y empecemos. Este año, como todos saben, el año 2022 nos toca lo que es el manual del Antiguo Testamento, el manual Ven, sígueme, que corresponde al Antiguo Testamento. Hoy día haremos la primera lección, que es del 27 de diciembre al 2 de enero. Empezaremos no con el Antiguo Testamento, sino con el canon de la iglesia, el otro canon de la iglesia, que es la perla de gran precio. Y para ello veremos en lo que es Moisés capítulo 1 y Abraham capítulo 3. La perla de gran precio contiene uno de los dos libros. Uno de ellos es Selecciones del libro de Moisés, que son partes del libro de Génesis, de la traducción que José Smith hizo de la Biblia, obra que él comenzó en junio de 1830. También contiene el libro de Abraham, una traducción inspirada de los escritos de Abraham. José Smith comenzó la traducción en 1835 tras obtener unos papiros egipcios. La traducción se publicó en serie en el periódico Times and Seasons, empezando el 1 de marzo de 1842 en Nauvoo, Illinois. ¿Qué es la perla de gran precio? ¿Cómo se obtiene la perla de gran precio? ¿Cuál es su origen de la perla de gran precio? El profeta José Smith tradujo y preparó esos textos y la mayoría fueron publicados en los periódicos de la iglesia en su época, pero ello limitaba su difusión a las ciudades donde se concentraba la mayoría de los miembros. Es por ello que el elder Franklin Richards, que entonces era miembro del Consejo de los Doce y presidente de la Misión Británica, editó la primera colección de escritos y los publicó bajo el título de La Perla de Gran Precio en 1851, con la finalidad de que los miembros de la Iglesia, tanto en Europa como en América, pudieran tener acceso a estos temas. En 1851, recordemos que había más de 32,000 miembros de la Iglesia en Inglaterra. Se dice que había más miembros en Inglaterra que en Estados Unidos. Es por eso que el elder Franklin Richards toma esa decisión de poder coleccionar, a poder reunir todos los escritos que había hecho el profeta José Smith y hacer un libro que viene a ser un canon de la iglesia el día de hoy. Ese libro se convirtió en uno de los libros canónicos de la iglesia cuando la primera presidencia lo aprobó en la Conferencia General de octubre de 1880. En 1900, la primera presidencia pidió al elder James Talmage que trabajara con un comité de edición para revisar más a fondo la perla de gran precio. Él dividió la perla de gran precio en capítulos, versículos y agregó numerosas referencias cruzadas. En 1911, el elder Talmage fue sostenido como miembro del Consejo de los Doce. No olvidemos de que el elder Talmage es el que escribió, el autor del libro, uno de los libros más espirituales, más fuertes, más hermosos que puede haber tenido la iglesia, como es Jesús el Cristo. Es escrito por el elder Talmage. ¿Qué restauró la perla de gran precio? ¿Por qué existe la perla de gran precio? ¿Cuáles son los temas principales que podemos encontrar aquí? Según el elder Mark Peterson, dijo que la perla de gran precio contiene algunas de las más grandes revelaciones de Dios al hombre. Estas incluyen 6 puntos. Número 1, naturaleza de Dios. En la perla de gran precio podemos saber de que Dios es un ser físico, con pasiones
y compasión. Número 2, la naturaleza del hombre, la existencia premortal y la progresión eterna. Número 3, realidad de Satanás. Aquí lo describe su comportamiento rabioso y deleite diabólico. Número 4, la naturaleza del cosmos. Según lo que nos narra Abraham en la Perla de Gran Precio, se han creado mundos sin número. Número 5, la preparación de los profetas. No nacieron profetas, sino que fueron moldeados con el tiempo. Número 6, la misión de Jesucristo. Muestra que desde el principio Cristo fue fundamental. Todo eso nos comenta el elder Mark Petersen, que se puede encontrar en la Perla de Gran Precio. ¿Qué encontramos de valor en el libro de Moisés? Básicamente, al traducir el Génesis, José Smith encontró que Moisés había escrito sus revelaciones no desde la creación del mundo, sino desde mucho antes atrás, muchos años. Hay que recordar que Moisés es el que escribe el Pentateuco. El Pentateuco empieza en el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés empieza con el Génesis hablando desde la creación. Sin embargo, Moisés no comenta nada de lo que es antes de la creación. José Smith encuentra a través de la revelación que recibe, y lo escribe en el libro de Moisés, que Moisés sabía mucho más de la creación, mucho más antes de la creación. Eso quiere decir de la vida preterrenal. Eso es lo que comenta en el libro de Moisés. También Dios le revela a Moisés el plan de salvación, desde nuestra vida premortal, a su lado hasta el concilio en el que se presentó el plan. Además, se revela que la misión de Jesucristo fue preparada desde antes que el mundo fuese. ¿Qué hay de valioso en el otro libro que contiene la perla de gran precio, que viene a ser el libro de Abraham? En unas cuantas páginas, el profeta Abraham explica su propia historia personal. Por ejemplo, cuenta que su padre, que era idólatra, en lugar de seguir al Señor, lo entregó a los sacerdotes de unos dioses paganos para que lo sacrificaran. Pero de más relevancia aún es una revelación en la cual Abraham aprende más de la naturaleza eterna de los hijos de Dios, que hemos existido siempre y que nuestro Padre Celestial nos presentó un plan para nuestra felicidad, que incluía nuestra experiencia terrenal y nuestra posibilidad de volver a vivir con Dios. Todo eso lo encontramos en el libro de Abraham. Abraham llega a tener una vida que no se encuentra, que no se conoce mucho, lo que es en el Génesis, pero en el libro de Abraham nos comenta él mismo que su padre, sobre todo, era un sacerdote idólatra y que en algún momento lo ofrece él para que sea sacrificado. Él pasa una niñez, una adolescencia muy complicada porque tuvo que vivir con dioses paganos. Ahora entremos a lo que nos compete, que vamos a leer, que son selecciones del libro de Moisés, como dice en la parte superior, partes de la traducción de la Biblia que fue revelada a José Smith, el profeta, entre junio de 1830 y febrero de 1831. Para ello, vamos a analizar algunos versículos. Empecemos con Moisés, capítulo 1, versículo 1 y 2. Las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés en una ocasión en que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta y vio a Dios cara a cara y habló con él. Y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. En el versículo 1, la palabra arrebatado está subrayado y nos vamos a detener para poder analizar la palabra y saber el significado. Según el diccionario en la parte inferior izquierda, menciona que arrebatar es quitar una cosa a una persona con violencia o con rapidez. ¿Por qué Moisés fue arrebatado a una montaña? ¿Por qué fue llevado a una montaña? En la siguiente lámina o figura podemos ver una niña
que le están arrebatando algo, que le están quitando algo. Si seguimos viendo, es que Moisés fue arrebatado a una montaña muy alta. ¿Por qué? Si vemos y analizamos las escrituras y recordamos, nos damos cuenta que no solamente fue Moisés quien fue llevado a las alturas, sino hay otros líderes también, hay otros profetas. Siempre al profeta se le asigna que vaya hacia arriba. Siempre a Dios se le compara o se le dice que está en las alturas. Siempre lo mejor, siempre el éxito, te dicen que tienes que subir, que tienes que ir hacia arriba, no hacia abajo. Es un simbolismo quizás. Analizando el versículo 2, y dice, y vio a Dios cara a cara. Moisés, según este versículo, tuvo la experiencia de poder ver a Dios y conversar con Él, frente a frente, cara a cara. Es uno de los pocos profetas que ha tenido esa experiencia. Han habido otros profetas, como vamos a ver más adelante. El mismo José Smith tuvo esa experiencia también. Pero para poder hablar con Dios cara a cara, nos menciona lo siguiente después. La gloria de Dios cubrió a Moisés. Para poder estar en la presencia de Dios, no se puede. Con nuestro cuerpo terrenal, no podemos estar en la presencia de Dios. Para ello tenemos que ser cubiertos con la gloria de Dios, para poder resistirlo, para poder resistir esa divinidad. Es por eso que al final menciona, por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. Y así vemos, como muestra la lámina, que Moisés no se puede soportar la presencia de Dios. Cómo se siente uno? ¿Cómo uno reconoce? ¿Cómo uno sabe que está con Dios o que está hablando con Dios o que Dios nos está hablando? El Elder Holland mencionó lo siguiente. Por favor, sepan que su Padre Celestial les ama, así como su Hijo unigénito. Cuando ellos les hablen, y lo harán, no será en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que será con un silbo apacible y delicado, una voz tierna y bondadosa. Esa es la forma que Dios habla ahora a las personas que no son profetas, que no tienen la oportunidad de verlo cara a cara, pero hay otra manera de poder escuchar a Dios. Y aquí el Elder Holland nos dice que Él se aparecerá a través de un silbo apacible y delicado, con una voz tierna y bondadosa. Esa es una de las formas de poder reconocer la voz de Dios. Al avanzar, en el capítulo 1, versículo 4 de Moisés nos dice, He aquí, tú eres mi hijo. Mira, pues, y te mostraré las cosas de mis manos, pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás cesan. En este versículo podemos analizar lo que es tú eres mi hijo. Un versículo muy hermoso en el cual uno puede saber de que nosotros somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. El Señor le dice a Moisés, tú eres mi hijo. ¿Por qué se recalca esto? ¿Quién era Moisés? Si recordamos, Moisés, sus padres son hebreos, pero no son criados por ellos, porque Moisés fue recogido por una de las hijas de los faraones y fue llevado al palacio y vivió en el palacio del faraón y fue criado ahí con la enseñanza, con la cultura de los faraones, porque él iba a ser el faraón. Era familia. Fue criado por los sacerdotes, por todos los sabios. Recordemos que en esa época Egipto era el país más civilizado que podía existir. Y Moisés fue criado ahí. Fue enseñado por todos esos sacerdotes, por todos esos maestros.
Sin embargo, Egipto también era un país politeísta, que indica que tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Y también saber de que los faraones se creían dioses, se hacían llamar dioses para las personas, para los demás. Por lo tanto, Moisés crece en un ambiente confundido de quién es, a quién le pertenece él. ¿A los dioses de Egipto? ¿A sus papás terrenales? ¿Él mismo era un dios? Es por eso que cuando tiene la conversación con Dios, Dios lo primero que le dice es, tú eres mi hijo. No lo olvides, no te confundas. Tú no les perteneces a los dioses egipcios. Tú no les perteneces a los faraones. Tú eres mi hijo. Tú tienes mi ADN. Tú serás un gran profeta. Yo te elegí. No te extravíes, no te pierdas. Qué gran enseñanza el poder saber de que nosotros, al igual que Moisés, somos hijos de Dios. Al avanzar, vemos de que una pequeña historia que nos cuenta la hermana Bonnie Cordo, que es presidenta general de las mujeres jóvenes, lo podemos encontrar en la conferencia de octubre del año 2021, en esta conferencia que ha pasado. Nos comenta que cuando el presidente Nelson lo llama a su oficina para extenderle el llamamiento, ella comenta lo siguiente que pasó. Cuando me senté en el sofá con mi esposo, nuestro profeta acercó su silla, de forma que las rodillas de él y las nuestras prácticamente se tocaban, y me miró con sus penetrantes ojos azules. No estaba segura de si el corazón se me aceleró o si se detuvo por completo, cuando me llamó a prestar servicio como presidenta general de las mujeres jóvenes. Me hizo una pregunta que todavía resuena en mi corazón. Bonnie, ¿qué es lo más importante que los jóvenes necesitan saber? Lo pensé durante unos instantes y dije, necesitan saber quiénes son. Sí, exclamó él, y necesitan conocer su propósito. La hermana Bonnie recalca que los jóvenes, y en esta clase veremos que no solamente los jóvenes, sino que todos necesitamos saber quiénes somos, de quién somos. Es por eso que el Señor le empieza a decir a Moisés, tú eres mi hijo. Sin embargo, el profeta Nelson agrega diciendo también que necesitamos conocer el propósito de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de venir a este mundo, a esta tierra. El presidente Brigham Young comentó hace unos años atrás diciendo lo siguiente. Cuando vean a su padre, dijo Brigham Young, verán a un ser que han conocido desde hace mucho. Él los recibirá entre sus brazos y ustedes estarán listos para recibir su abrazo y besarlo. Eso es lo que sucederá en algún momento. Veremos a un ser que hemos conocido desde hace muchos años y Él nos va a recibir entre sus brazos y estaremos listos nosotros para recibir un abrazo y besarlo, porque somos hijos de Él, somos hijos de Dios. El elder Boyke Packer, en la Leona de junio del 89, cuando dio un mensaje que se titula A los jóvenes, dijo lo siguiente: los adolescentes, aún los varones, a veces se sienten con deseos de llorar y decir, yo ni sé cómo llegué aquí. Se preguntan quiénes son y por qué están ahí y cómo llegaron a donde están.
Sé que a veces pensáis que la vida no es justa. ¿Por qué no podéis tener lo que otros tienen? Hasta os preguntáis por qué no podéis ser otra persona y cambiaros por alguien que parece más apuesto, o talentoso, o inteligente, o fuerte, o delgado, o cambiar personalidades con alguien que no sea tan tímido, o tan torpe, o tan temeroso como vosotros. A veces pensáis por qué no podréis cambiar a vuestros padres por otros mejores. No os sintáis abochornados, avergonzados. Ellos a veces querrán cambiaros a vosotros por otros hijos con quienes fuera más fácil vivir. Vosotros sois más que eso, sois hijos de Dios. Él es el Padre de vuestro espíritu. Espiritualmente sois de noble cuna, la estirpe del Rey de los cielos. Grabaos esta verdad en la memoria y aferraos a ella. El elder Boyke Packer nos dice que nosotros somos de noble cuna, que somos estirpes del Rey de los cielos. Nos recalca, no somos cualquiera, somos descendiente de un rey, del Rey de los cielos. Y que eso debemos grabarnos en nuestra mente, nuestra memoria, y siempre recordarlo. Aunque tengáis muchas generaciones de antepasados terrenales, sea cual sea la raza o el pueblo que representéis, el linaje de vuestro espíritu se puede escribir en una sola línea. Sois hijos de Dios. Sois seres duales, espíritus vestidos con cuerpos mortales. Vuestro cuerpo es el instrumento de vuestra mente y el cimiento de vuestro carácter. No le deis a ese cuerpo nada que pueda dañarlo ni alterar las funciones de su mente y su espíritu. Aunque el espíritu funciona por medio de la mente, es impresionante. El espíritu funciona a través de nuestra mente. No es suficiente con cultivar el intelecto, eso no es suficiente. No es suficiente ser inteligente o leer y leer más. Eso ayuda, pero no es suficiente. La razón sola no os protegerá ni os redimirá. La razón, nutrida por la fe, puede hacerlo. Si tenemos conocimiento, si razonamos, pero si ese razonamiento es alimentado, nutrido por la fe, ahí cobra significado. Eso puede hacerlo. Los que han nacido pobres quizás no tengan autoestima, o los que han nacido ricos quizás estén enfermos de orgullo. El orgullo es el virus espiritual más mortífero. En el plan eterno, ¿quién puede decir cuáles son los más favorecidos? Quizás algunos de vosotros no se hayan encontrado todavía, pero no estáis perdidos, porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor. Al avanzar llegamos a Moisés, capítulo 1, versículo 10, que nos dice que sucedió que por el espacio de muchas horas, Moisés no pudo recobrar su fuerza natural según el hombre, y se dijo a sí mismo, por esta causa, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Moisés, después de tener esta conversación con el Señor, por muchas horas él no tuvo fuerzas, estaba totalmente debilitado. Algo que siempre nos dicen los líderes, que después de compartir temas espirituales o que los misioneros, después de haber compartido muchas charlas, haber dado su testimonio, que parece simple, eso agota, eso cansa el espíritu. Es un trabajo espiritual muy fuerte y Moisés lo experimenta. Él se da cuenta, al final menciona que el hombre no es nada, cosa que a él le habían enseñado diferente. A él le habían dicho que el faraón es el todopoderoso, que los faraones son unos dioses. Por lo tanto, no es que sean nada, son todo. Pero Moisés se da cuenta.
El hombre no es nada. Es nada si no está con Dios. Nosotros lo hemos experimentado al saber de que nosotros pasamos por unas pandemias y recientemente hemos pasado por una, como las cifras del COVID-19. Como vemos en la imagen superior, vemos puntos rojos en todos los países. Veíamos las cifras de contagios que había en el país, en los países, de las muertes que había en los países, y que ningún país se salvó. Todos pasaron por lo mismo y sigue pasando y seguimos pasando. Y este virus todavía sigue presente y se sigue llevando personas de todo tipo, de toda raza, de toda condición social. Un simple virus amenazó al mundo entero. Y en la parte inferior vemos al presidente de los Estados Unidos con una mascarilla. Si el presidente de los Estados Unidos usa mascarilla, eso quiere decir que todos debemos tener cuidado. Que un virus ataca al hombre más poderoso del mundo, eso indica que ese virus es terrible y puede atacar a todos, como lo hemos comprobado. Y nos damos cuenta de que el hombre no es nada si no tiene a Dios. Seguimos en Moisés capítulo 1, versículo 12, y dice, y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino para tentarlo, diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. ¿Qué significa adorar? Según el diccionario, adorar significa rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. En este caso, Satanás se consideraba o se considera divino y pide a Moisés que lo adore. Adórame, porque yo soy divino. Ríndeme culto. Inclínate hacia mí. Arrodíllate ante mí, que yo también soy divino. Eso le está diciendo Moisés, Satanás a Moisés. También vemos que adorar significa amar mucho. Satanás le dice a Moisés, ámame, ámame mucho. Así como has tenido la experiencia de amar a Dios, ámame a mí. Satanás sabe que el ser humano no lo ama. Por eso busca amor. Por eso él desea que las personas lo amen. A pesar de ser un ser malvado, él busca amor. Él busca que lo adoren. En este versículo vemos de que después de haber tenido una experiencia espiritual grandísima, una de las mejores, y de haber sido instruido, preparado, y después de haber sido capacitado por Dios, Satanás se acerca y llega para tentarlo. Siempre tenemos que recordar que después de tener experiencias espirituales no indica que no vamos a ser tentados. Siempre debemos saber de que después de salir de la iglesia no indica que no vamos a ser tentados. Eso indica que después de haber escuchado una conferencia, de haber tenido unas experiencias espirituales con demás amigos, compañeros, con la familia, no indica que vamos a ser tentados. Siempre el enemigo está ahí, está presente. Por más que hayamos tenido la experiencia espiritual más grande, aquí en el versículo 12 nos menciona eso. Satanás llega en el momento. Calientito, fresquito. Moisés no se recuperaba. Todavía quizás en la mente tenía la experiencia de haber recibido esas revelaciones y Satanás se le acerca y le pide que lo adore. El presidente o segundo consejero, Jesse Faust,
dijo en La Leona de noviembre del 95, en un mensaje que se titula Servir al Señor y resistir al diablo. Él dice, en nuestros tiempos no es muy común que una persona quiera hablar de la influencia que ejerce Satanás. Tal vez no sea muy popular tratar este tema, pero de todas formas he decidido hacerlo. Alguien dijo, he oído mucho acerca del diablo, he leído bastante sobre él, e incluso he hecho tratos con el diablo, pero no valió la pena. Vivimos en una época en que muchos aspectos de la vida se miden en base a la norma de lo que es correcto desde el punto de vista social o político. Extiendo un reto a esa doctrina falsa de comportamiento humano. La influencia de Satanás se hace cada vez más aceptable. Elizabeth Barrett declaró, el diablo se vuelve más diabólico cuando aparenta ser respetable. El diablo se vuelve más diablo cuando aparenta, cuando quiere ser respetable, respetado. No es prudente tratar de indagar en cuanto a Satanás y sus misterios. No busquemos sus misterios, sus cosas ocultas, dice el presidente Faust. Nada bueno puede resultar de acercarse tanto a lo malo, ya que así como cuando se juega con fuego, es muy fácil quemarse, porque el conocimiento del pecado incita a cometerlo. El único camino seguro es mantenerse a gran distancia de él y de cualesquiera de sus actividades inicuas o prácticas nefastas. Las iniquidades de la adoración satánica, la hechicería, la fascinación, la brujería, el vuduismo, la magia negra y todas las otras formas de satanismo se deben evitar como la plaga. Debido a que Satanás es el autor de toda la maldad que existe en el mundo, sería, por lo tanto, esencial el darse cuenta que Él es la influencia que da ímpetu a lo que se opone a la obra de Dios. Cuenta que él, Alma, trató este tema en forma breve y concisa, porque os digo que todo lo que es bueno viene de Dios y todo lo que es malo del diablo procede. La razón principal por la que elegí este tema es para ayudar a los miembros mediante una exhortación tal como dijo Pablo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esperamos que los miembros que no estén familiarizados con las sofisterías del mundo se mantengan alejados de las tentaciones y los designios fraudulentos de Satanás. Es mejor estar alejados de las tentaciones y los designios fraudulentos. No estemos averiguando. Cita las palabras del elder Mario Romney, quien en una reunión efectuada en la Universidad Brigham Young en 1955 declaró, hay personas entre nosotros que tratan de servir al Señor sin ofender al diablo. Esto es algo ciertamente contradictorio. El elder Romney continúa, está la elección inevitablemente entre la paz, la cual se obtiene al estar en armonía con el Evangelio de Jesucristo, según fue revelado mediante el profeta José Smith, y la contención y la guerra. Alguien dijo en una ocasión, si llegaras a una bifurcación, una división en el camino, tómala. Pero esto no puede ser. El Salvador dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy día, muchos de nosotros tratamos de servir a dos señores, al Señor y a nuestros intereses egoístas sin ofender al diablo. La influencia de Dios, nuestro Padre Celestial, nos insta, nos suplica y nos inspira a que lo sigamos a Él. Cuando nosotros sentimos una paz, una tranquilidad, algo de hacer algo bueno, hay que recordar que es la influencia de Dios. La influencia de Dios, dice nuestro Padre Celestial, nos insta, nos suplica y nos inspira a que lo sigamos.
En cambio, el poder de Satanás nos insta a no creer y a desobedecer los mandamientos de Dios. El Elder Romney continúa: las consecuencias de las opciones que hace el hombre mortal son de la clase en la que se juega a todo o nada. No hay manera de escapar a la influencia de estos poderes opuestos. Inevitablemente seguirá al uno o al otro. El albedrío que Dios le ha dado le proporciona el poder y la alternativa de elegir, y debe hacerlo, ya que es imposible que pueda servir a los dos al mismo tiempo. Como dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Durante la Conferencia General de octubre de 1987, hice esta declaración: pienso que todos veremos cada vez más evidencias del poder de Satanás a medida que el reino de Dios se fortalezca. Creo que el gran esfuerzo que hace Satanás en nuestra contra prueba la validez de esta obra. En el futuro, la oposición se presentará más enmascarada que nunca. La oposición se presentará más enmascarada, más disfrazada que nunca. Necesitaremos ser más espirituales para percibir todas las caras del mal y para tener más fuerzas para resistirlo. Gran consejo. Vamos a necesitar ser más espirituales. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo somos más espirituales? A través de las escrituras, a través de la oración, del ayuno, de la asistencia a nuestras iglesias, a nuestras reuniones. De esa manera nos fortalecemos y nos hacemos más espirituales. No debemos permitir que el poder de Satanás nos paralice de miedo. Él no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo concedamos. No tenemos por qué tenerle miedo. Él es en verdad un cobarde y si permanecemos firmes, se retirará. Tenemos que estar firmes. No podemos flaquear, no debemos tener miedo. Y de esa manera, Él se va a retirar. El apóstol Santiago exhortó: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Nefi declara que Satanás no tiene poder sobre el corazón de la gente que es justa. Todos hemos oído a los comediantes y a otras personas justificarse o tratar de explicar sus maldades, diciendo: el diablo tiene la culpa. En realidad, no creo que el diablo pueda obligarnos a hacer nada. Por cierto que puede tentarnos y engañarnos, pero solo tiene sobre nosotros la autoridad que nosotros mismos le concedamos. El poder para resistir a Satanás puede ser más fuerte de lo que nos imaginamos. El profeta José Smith enseñó: todos los seres que tienen cuerpo tienen dominio sobre los que no lo tienen. Es decir, que los que tienen cuerpo mandan a los que no lo tienen. El diablo no tiene poder sobre nosotros sino hasta donde se lo permitamos. En el momento en que nos rebelamos contra cualquier cosa que viene de Dios, el diablo ejerce su dominio. También declaró: los espíritus malos tienen sus límites y confines, sus leyes mediante las cuales son gobernados o dirigidos, de manera que Satanás y sus ángeles no son todopoderosos. El trabajo es otro factor que pone freno a la maldad. El símbolo del estado de Utah es la colmena, que quiere decir gente trabajadora. Nuestros antepasados fomentaron la industria y el trabajo. El elder John Longach, que fue ayudante del Cuerón de los 12 Apóstoles, citó las siguientes palabras de Herdon: Satanás selecciona a sus discípulos cuando éstos están ociosos. Jesús selecciona a los suyos cuando ellos se encuentran ocupados en su trabajo, ya sea remedando las redes o echándolas al mar. Mientras más ocupados estemos, menos seleccionados seremos por el enemigo. Mientras más ocupados estemos, Jesús nos seleccionará, sea cual sea el trabajo que tengamos, así sea remendando redes o echándolas al mar como pescadores, que ya vimos que eligió al gran Pedro.
¿Cuándo lo eligió? En el momento en que él estaba echando sus redes, trabajando. Es el momento en que el Señor elige, selecciona a los suyos. En el momento en que nosotros estamos ociosos, no nos van a seleccionar. Es bueno saberlo. Es bueno saber de que no debemos estar ociosos. No hay momento para estar ociosos. Moisés capítulo 1 versículo 13. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? Moisés no se queda atrás. Tenía mucha educación, sabía demasiado, aparte ya recibió instrucción de lo alto y le hace una pregunta a Satanás. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Así como me hablas y quieres que yo te adore, ok, preséntate. ¿Quién eres? Porque antes que me respondas te voy a decir, tú me has dicho que soy un hijo de hombre, que es verdad, porque soy hijo de un hombre terrenal, pero también nos has dicho a la otra parte que soy un hijo de un Dios espiritual, de un Dios todopoderoso. Y aquí le menciona, yo soy un hijo de Dios y por si acaso me parezco a su hijo unigénito. Soy igual, esa semejanza. En otras palabras, le está diciendo yo sí me parezco a Dios, pero tú no, tú no tienes un cuerpo. Es más, ¿dónde está tu gloria para que yo te adore? Eso indica que Satanás no tiene gloria, no tiene poder. De esa manera lo podemos nosotros reconocer. El profeta José Smith enseñó, si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Conocer, comprender la naturaleza de Dios. ¿Cuál es el objetivo de ir a la iglesia? Conocer, comprender la naturaleza de Dios. ¿Cuál es el objetivo de las escrituras, de las leonas, de las conferencias, de escuchar a los líderes, de las oraciones y de todos los principios y ordenanzas que realicemos? Comprender la naturaleza de Dios, de tal manera que una vez que lo hagamos nos vamos a comprender a nosotros mismos. Moisés lo pone en plan, lo pone en práctica. Empezó a comprender la naturaleza de Dios. Y se le acerca el enemigo y le pone un alto. ¿Quién eres tú? A mí no me vas a venir a confundir, le dice Moisés. Si quieres que yo te adore, si tú te crees un Dios, ¿dónde está tu gloria? Muéstrame. Obviamente algo imposible para Satanás. En el versículo de Moisés, capítulo 1, versículo 16, 18, 20 y 21, podemos ver cuatro formas de que Moisés le dice a Satanás que se retire. Versículo 16, vete de aquí, Satanás. Versículo 18, retírate de aquí, Satanás. Versículo 20, retírate de mí, Satanás. Y versículo 21, retírate de aquí, Satanás. Cuatro veces donde Moisés le dice a Satanás que se vaya. Y según el versículo 21 es la última vez donde Satanás sigue presente. Es decir, cuatro veces y a la cuarta se fue. ¿Qué nos enseña esto? Que Satanás no se va a ir a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera. Que con él no cuenta el decirle, mira, ya van tres veces que te voy diciendo. No. Sin embargo, en el versículo 21 hay algo subrayado que dice, en el nombre de mi unigénito, retírate de aquí, Satanás. Y se fue. Moisés usó el sacerdocio en el nombre del unigénito. Eso fue un golpe fatal para Satanás.
Le dijo en otras palabras, bueno, te estoy diciendo que te vayas y no te vas. Te voy a hacer recordar a alguien que ahorita mismo te vas a ir, que ya te ganó una guerra. No se te olvide. Arriba, en la vida preterrenal, ya te ganaron. Y en el nombre del que te ganó, te digo que te retires. Y Satanás recordó, obvio que recordó, quién le ganó y se tuvo que ir. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice, nos advirtió Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros sabemos cómo evitarlo, cómo hacer que se retire. Para ello, también vamos a leer lo que nos dijo el presidente Kimball en el año 1980. Lo encontramos en la Leona de enero. Sea quien sea la persona a la cual el adversario esté prestando especial atención en un momento determinado, procura hacer a todas las personas miserables como él. Eso es lo que quería para Moisés. Eso es lo que quiere para nosotros. De verdad procura la miseria de todo el género humano. Y él dijo y recalcó, es implacable en sus propósitos y es astuto e incansable en sus esfuerzos por lograrlos. En otras palabras, no se cansa, es muy astuto. Que es astuto, inteligente, usado con maldad, astucia, no es cualquiera, es incansable, no se cansa. Mientras uno se cansa, él no. Y cada vez perfecciona sus estilos, su astucia, sus propósitos. No cesaré de clamar a Dios, porque su gloria ha estado sobre mí, por tanto puedo discernir entre tú y él. En el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás. Ni siquiera Lucifer, el enemigo principal de la humanidad, puede resistir al poder del sacerdocio. Gritando, temblando, maldiciendo, llorando y con crujir de dientes, se alejó del victorioso Moisés. El elder Kimball también mencionó en How to Evaluate Your Performance Improvement Era, octubre de 1969, dijo con respecto a Satanás, él nunca duerme, es diligente y persistente. Analiza cuidadosamente el problema que se le presente y luego avanza esmerada y metódicamente para alcanzar ese objetivo. Utiliza todos los 5 sentidos del hombre y además de ello, el hambre y la sed naturales en el ser humano para desviarlo. Espera encontrar resistencia y se fortifica para vencerla. Hace uso del tiempo, del espacio y del ocio. Es constante, persuasivo y hábil. Emplea cosas útiles como la radio, la televisión, los impresos que viene a ser el Internet en esta época, el avión y el auto para tergiversar y causar daño. Aprovecha la sociabilidad del hombre. Aquellos hombres que se consideran sociables, se aprovecha de ellos. Se aprovecha de la soledad. Aquellos hombres que se sienten solos, también se aprovecha de ellos. Y hasta sus mínimas necesidades para alejarlo del camino. Hace su obra en los momentos más propicios, en los lugares más destacados y con la gente más influyente. Obviamente, le conviene tener de su lado a gente influyente para que puedan creer en él. Si esa gente influyente cae, es más propenso, es más fácil que la gente se pierda porque mucha gente sigue a esa gente influyente. Tengamos cuidado con ellos. No pasa por alto nada que pueda engañar, distorsionar y corromper. Emplea el dinero,
El poder, la fuerza, atrae al hombre y lo ataca en sus puntos más débiles. Toma lo bueno y con ello crea algo sórdido, algo feo. Hace uso de toda estratagema de enseñanza para pervertir al hombre. El Supremo Engañador ha estudiado toda forma posible de lograr sus fines, utilizando toda herramienta, toda estratagema que le venga bien. Domina, tergiversa, cambia y disfraza todo lo que ha sido creado para el bien del hombre, a fin de controlar su mente, pervertir su cuerpo y reclamarlo como suyo. En momentos de temor o duda o en tiempos de dificultad, mantengan la fe que ya han cultivado, a pesar de que esa fe sea limitada. Cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de esos problemas no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. La cantidad de fe que tengan o el grado de conocimiento que posean no es lo que importa. Lo que importa es la integridad que demuestren hacia la fe que ya tienen y hacia la verdad que ya conocen. El elder Jeffrey Holland y pronunció en la Universidad Brigham Young en marzo del 99 un discurso que se tituló No perdáis pues vuestra confianza. Y él cuenta la historia del elder, o pone acotación lo que fue la vida de Moisés. Comienza contando la historia diciendo, recordarán ustedes que el libro de Moisés comienza cuando él es llevado a una montaña extremadamente alta, donde dice la escritura, vio a Dios cara a cara y habló con él y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Lo que ocurrió a continuación fue lo que le sucede a los profetas que son arrebatados a montañas altas. El Señor le dijo a Moisés, mira pues y te mostraré las obras de mis manos. Moisés miró y vio la tierra, sí, la vio toda, y no hubo partícula de ella que no viese, discerniéndola sobre o por el poder del Espíritu de Dios, y también vio a sus habitantes y no hubo una sola alma que no viese. Esa experiencia es notable en todos los aspectos, es una de las grandes revelaciones dadas en la historia de la humanidad y es uno de los registros más gloriosos que tenemos de la experiencia de cualquier profeta con la divinidad. Pero el mensaje de Moisés para nosotros en la actualidad es, no bajen la guardia, no piensen que una gran revelación, un momento maravilloso e iluminador, el descubrir un sendero inspirado sea el fin de todo. Recuerden, el partido no ha terminado hasta que no suena el silbato final. Lo que a continuación le acontece a Moisés tras ese momento tan espiritual sería algo absurdo de no ser tan peligroso y algo que era de esperarse. Lucifer, en un esfuerzo por continuar con su oposición, su esfuerzo incansable por atacar tarde o temprano, se aparece y con partes iguales de ira y petulancia después de que Dios se ha revelado al profeta, grita, Moisés, adórame. Pero Moisés no le sigue el juego, él ya ha visto a Dios y en comparación la actuación de Satanás es totalmente tétrica. Deseo que cada uno de nosotros cobre confianza en cuanto a la oposición que con tanta frecuencia experimentamos después de haber tomado decisiones inspiradas, después de que los momentos de revelación y de convicción nos han proporcionado una paz y una certeza que creímos que nunca llegaríamos a perder. En toda decisión importante hay que actuar con cautela y consideración, pero una vez que haya habido inspiración, cuídense de la tentación de alejarse de algo que sea bueno. Si todo estaba bien cuando oraron al respecto, confiaron en ello y vivieron en ello, todavía sigue siendo correcto ahora. No se rindan ante la presión y sobre todo no se rindan ante ese ser que está laborando concienzudamente para destruir la felicidad de ustedes. Hagan frente a las dudas, controlen sus temores.
Perdáis pues vuestra confianza, manténganse fieles y admiren la belleza de la vida que se despliega ante ustedes. Generalmente pensamos que la revelación es una lluvia de información, pero este es un concepto muy limitado al respecto. En primer lugar, la revelación casi siempre se recibe en respuesta a una pregunta, generalmente una pregunta urgente. No siempre, pero sí por lo general. En este sentido nos proporciona información, pero se trata de información que necesitamos con urgencia, información especial. El desafío de Moisés consistía en cómo hacer que él mismo y los hijos de Israel saliesen de ese apremio terrible en el que se encontraban. Había carros persiguiéndoles, dunas de arena por todos lados y una gran masa de agua justo delante de ellos. Necesitaba información para saber qué hacer, pero no estaba preguntando por algo banal. En este caso, se trataba de un asunto de vida o muerte. Al igual que Moisés en esa visión, es posible que después de los hechos sobrevengan algunas dudas o confusión. Pues estas empalidecerán si las comparan con la verdadera revelación. Recuerden la revelación que han recibido. No olvidemos eso. Recuerden cuán desesperadamente necesitaron ayuda y la recibieron. El mar rojo se partirá para el que busca revelación con sinceridad. Esa es la clave. Buscar revelación con sinceridad y el mar rojo se partirá. El adversario tiene poder para obstruir el camino, para reunir las fuerzas del faraón y perseguirnos en nuestra huida hasta el borde de las aguas, pero no puede generar la revelación verdadera. No puede vencer a menos que nosotros se lo permitamos. Si ejercemos todo nuestro poder, la luz volverá, las tinieblas se volverán a retirar y la salvación será segura. Esta es la lección número 1 con respecto a cruzar el Mar Rojo por medio del espíritu de revelación. La lección número 2 está estrechamente relacionada con la primera y consiste en que durante el proceso de la revelación y al tomar decisiones importantes, el temor juega un papel destructivo y a veces paralizador. El Señor dijo a Oliver Cowdery, quien perdió una oportunidad única en la vida por haber actuado como debiera haberlo hecho cuando era el momento. No continuaste como al comienzo. ¿Les resulta familiar esto a aquellos que han sido iluminados y que luego se dieron ante la incertidumbre y las antiguas dudas? No es oportuno que traduzcas ahora, le dijo el Señor en un lenguaje que a Oliver debió de resultarle muy duro de oír. He aquí, cuando comenzaste fue oportuno, mas tuviste miedo y ha pasado el momento y ahora ya no conviene. Todos corremos el riesgo del temor. Por un momento durante la contienda de Moisés con el adversario, Moisés empezó a temer grandemente y al comenzar a temer vio la amargura del infierno. Cuando tenemos miedo es cuando lo vemos. Esto es el mismo problema que enfrentaron los hijos de Israel a orillas del Mar Rojo y tiene todo que ver con el aferrarse a la revelación que hayamos recibido previamente. El registro dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Algunos, al igual que los de Pablo, escribió antes, dijeron palabras del tipo, volvamos, no merece la pena. Debimos de habernos equivocado. Quizás no fue el espíritu correcto el que nos dijo que saliésemos de Egipto. Lo que en realidad dijeron a Moisés fue, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué mejor porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y yo tengo que añadir, ¿qué hay de lo que ya pasó? ¿Qué hay de los milagros que los han traído hasta aquí? ¿Qué hay de las ranas y de los piojos? ¿Qué hay de la vara y la serpiente, del río y la sangre? ¿Qué hay del granizo y de las langostas, del fuego y de los primogénitos? Que pronto olvidamos. ¿No habría sido mejor quedarse y servir a los egipcios y no es mejor estar alejados de la iglesia?
ni posponer el matrimonio, ni rechazar un llamamiento misional, ni cualquiera otro servicio de la iglesia, etcétera, etcétera. Por supuesto que nuestra fe será probada en la lucha contra la incertidumbre y las dudas. Habrá días en los que seremos milagrosamente conducidos fuera de Egipto, aparentemente libres y en nuestro camino, solo para tener que enfrentar otra prueba, igual que los israelitas, con toda esa agua que está delante nuestro. En esos momentos debemos resistir la tentación de caer presas del pánico y rendirnos. En esos momentos el temor será la más fuerte de las armas que el adversario empleará en nuestra contra. Después de haber recibido el mensaje, después de haber pagado el precio para sentir su amor y oír la palabra del Señor, marchen adelante. No teman, no vacilen, no sean sofistas, flojos, falsos. No se quejen. Nadie había cruzado el Mar Rojo de esa manera. Pero, ¿y qué? Siempre hay una primera vez. Alejen sus temores con la ayuda del Espíritu de revelación y caminen sobre las aguas con ambos pies. En las palabras de José Smith, avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, seguid adelante, adelante a la victoria. La tercera lección que aprendemos sobre el espíritu de revelación en el milagro de cruzar el Mar Rojo es que junto con la revelación que nos dirige hacia un deber o una finalidad recta, Dios nos dará también los medios y el poder para alcanzar ese objetivo. Confiemos en la verdad eterna. Si Dios les ha dicho que algo es correcto, que de hecho algo es verdadero para ustedes, Él preparará el camino para que lo obtenga. Esto es así en temas como unirse a la iglesia o criar una familia, servir en una misión o cualquiera de los cientos de otras tareas dignas que hay en la vida. Creo que, de forma diferente para cada uno, Dios nos lleva a la arboleda, o a la montaña, o al templo, y allí nos muestra la maravilla del plan que tiene para nosotros. Quizás no lo veamos de forma completa como lo vieron Moisés, Nefi y el hermano de Jared, pero lo vemos en la medida en que lo necesitemos para poder conocer la voluntad del Señor con respecto a nosotros y para saber que el amor que nos tiene se escapa a nuestra comprensión mortal. Creo además que el adversario, junto con sus miserables y astutos seguidores, intenta oponerse a que tengamos este tipo de experiencias y luego, después que ocurren, intenta oscurecerlas. Pero eso no es del Evangelio. Eso no es el modo de proceder del santo de los últimos días que sostiene que el espíritu de revelación es una realidad fundamental de la restauración. Para terminar, el elder Holland dijo, reconozco la realidad de la oposición y de la adversidad, pero testifico del Dios de gloria, del Redentor, el Hijo de Dios, de la luz y la esperanza y de un futuro brillante. No temáis. Y cuando nos infrinjan el segundo y tercer golpe, no temáis. Jehová peleará por vosotros. No perdáis pues vuestra confianza. Después de haber leído lo que el elder Holland nos aconseja acerca de Moisés, vemos que Moisés tuvo una gran oportunidad de poder tener la experiencia en lo alto con Dios y también tuvo la experiencia con el enemigo, con Satanás, al cual venció. Nosotros no debemos tener temor. Siempre debemos saber que con nosotros está Dios, que somos sus hijos y que no debemos perder nuestra confianza en ellos. En Moisés capítulo 1, versículo 39 es un versículo que siempre se menciona y que muchos nos hemos grabado. Dice, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Cuál es la obra y la gloria? ¿Cuál es su obra? Predicar el Evangelio, que la gente conozca. ¿Cuál es su gloria? Llevar a cabo la inmortalidad. Esa inmortalidad
que empezó cuando Cristo venció la muerte, cuando Cristo resucitó. ¿Cuál es la vida eterna? Vivir con Dios, estar en su presencia. Para ello tenemos que trabajar. Para obtener la inmortalidad no tenemos que hacer nada. Para obtener la vida eterna tenemos que trabajar. Avanzamos, llegamos al libro de Abraham. Y para ello en Abraham capítulo 3 versículo 1 nos dice, y yo, Abraham, tenía el Urim y Tumim que el Señor mi Dios me había dado en Ur de los Caldeos. Ese Urim y Tumim, ¿qué es? Como muestra la imagen de la parte izquierda, eran dos piedras para poder ver más allá, para poder traducir. En el antiguo Israel se ponía un pectoral como muestra la imagen y usaban el Urim y Tumim. En la época de José Smith, vemos en la parte de la imagen derecha, vemos las planchas de oro y una especie de anteojos. Esos anteojos tenían el Urim y Tumim. Esas piedras eran puestas ahí, las cuales usaba José Smith, y se las ponía para poder traducir las planchas. Al avanzar, llegamos al versículo 11 del capítulo 3, que dice, y así fue que yo, Abraham, hablé con el Señor cara a cara, como un hombre habla con otro, y me habló de las obras que sus manos habían hecho. Eso se compara con Moisés capítulo 1 versículo 2 que ya lo vimos, y vio a Dios cara a cara y habló con él, y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. Vemos que estos dos grandes profetas tuvieron la experiencia de ver a Dios cara a cara. Dos grandes profetas tuvieron una hermosa experiencia de poder estar con Dios y verlo cara a cara. Moisés no fue el único. Y también sabemos que José Smith tuvo la experiencia. Al seguir avanzando, vemos en el versículo 25, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor, su Dios, los mandare. Todos pasaremos pruebas. Ese es el propósito o uno de los propósitos de la vida, pasar pruebas. Hemos sido puestos a la tierra o venimos aquí a la tierra para tener pruebas de todo tipo. Y para ello vamos a ver lo que nos dice el presidente Jens Faust en La Leona de febrero del 2006. A la vida de cada persona llegan los días de dolor, desesperación, adversidad y golpes. Parece que hay angustia, dolor y desilusiones de sobra para todos, incluso para aquellos que con la mayor sinceridad buscan hacer lo justo y permanecer fieles. Los aguijones que punzan, que se clavan en la carne, que hieren, a menudo cambian vidas que parecen desprovistas de significado y esperanza. Ese cambio llega a través de un proceso de refinamiento que a veces parece cruel y duro. De esta manera el alma puede llegar a ser como suave arcilla en las manos del maestro para modelar vidas de fe, utilidad, belleza y fortaleza. A algunos el fuego purificador les hace perder la creencia y la fe en Dios. Cuando algunos pasamos pruebas, quizás podemos perder la fe en Dios, la creencia. Pero aquellos que poseen una perspectiva eterna van a comprender que tal purificación es parte del proceso de perfeccionamiento. Podemos recurrir a otras personas para recibir ayuda. ¿A quiénes podemos dirigirnos? El elder Orson Whitney, del Coro de los Doce, planteó esa pregunta y también dio la respuesta. ¿A quién dirigirnos en días de aflicción y desastre para recibir ayuda y consuelo? A hombres y mujeres que han sufrido, quienes con las experiencias que han tenido con el sufrimiento traen las riquezas de su compasión y sus condolencias como una bendición para los necesitados de ahora. ¿Podrían hacerlo si ellos mismos no hubieran sufrido? Nosotros estamos en la tierra para pasar pruebas, para pasar dolor, desesperación, adversidad, golpes.
Por más que hagamos lo bueno, lo justo, por más que seamos fieles, habrán aguijones que punzan, que se clavan en la carne, como dice el elder o el presidente Jesse Faust. Pero va a llegar el momento en que el objetivo es poder, como dice, pero aquellos que poseen una perspectiva eterna, vamos a comprender que tal purificación es parte de un proceso del perfeccionamiento. Mientras más pruebas pasemos y las pasemos, más nos perfeccionamos, más nos acercamos a Cristo. Ese es el objetivo. Nosotros el día de hoy hemos podido ver en toda la lección número 1, a través de Moisés, capítulo 1 y Abraham, capítulo 3, en la perla de gran precio, vemos a un Moisés que es capacitado, llevado a las alturas, donde ve el rostro de Dios, donde se le dice que es un hijo de Dios, donde se nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Después de haber tenido una experiencia espiritual, Él es tentado, que nos aconsejan las escrituras que por más que tengamos revelaciones, que por más que tengamos experiencias espirituales, es muy probable que inmediatamente seamos tentados. Asimismo, Dios nos enseña que hay una obra que Él tiene, y es su gloria, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y en esa vida eterna nosotros tenemos que trabajar, tenemos que traer, dar a conocer a mayores personas, el Evangelio para que todos podamos venir a Cristo. Abraham nos aconseja, nos enseña a través del Urim y Tumim, que son formas que el Señor utiliza para que sus siervos puedan traducir, para que sus siervos puedan tener revelaciones. También nos dice que todos vamos a ser probados, todos pasaremos pruebas, tal como Abraham lo pasó. Abraham pasó una de las mayores pruebas al ser hijo de un sacerdote idólatra, al saber que de niño, de joven, de adolescente, porque no dice su edad, él fue entregado a los dioses para ser sacrificado. Él pasó unas pruebas grandísimas. Eso nos enseña Abraham. Ese es el objetivo, pasar pruebas para nosotros cada vez perfeccionarnos. Que podamos haber aprendido que cada vez que tenemos pruebas y las pasamos, nos acercamos a Cristo, que es el objetivo. Muchas gracias, mis queridos amigos, por acompañarme en la primera lección y los esperamos el próximo episodio con la lección número 2 para poder seguir aprendiendo y deleitándonos. Gracias y nos vemos.